Carol tenía 65 años cuando aquella mañana comenzó con olor a sal y a café ligeramente quemado en la cafetera vieja. Ese mismo silbido metálico que reconocía incluso con los ojos cerrados desde los turnos de madrugada en el hospital. Viuda, enfermera jubilada, había aprendido a medir el mundo en pulsos. El golpe del viento contra el toldo de la terraza en Cape Cod. La cadencia de un refrigerador que gemía en un tono agudo. El reloj manchado con alcohol al que nunca se acostumbró a renunciar. La casa de playa no era solo una propiedad heredada, era un relicario vivo. Los veranos con su hija Madison, las panquecas a las 6 de la mañana, el ritual de barrer la arena del pasillo como quien colecciona recuerdos. Aquella mañana de finales de septiembre, con un cielo blanquecino como leche aguada, Carol engrasó el barandal de madera y revisó que los remos siguieran guardados en su sitio, porque las costumbres de enfermera se habían convertido en hábitos de guardiana de su propio mundo. LeBleu hablaba al mar en voz baja, como quien consulta a un amigo de toda la vida. Aguanta otro invierno conmigo. El olor a barniz y a salitre se mezclaba en el aire, y por un instante creyó que la paz se había impregnado en cada tabla del suelo. Lo que desconocía, y que la historia debe admitir desde ahora, es que la herida de aquel día ya tenía fecha y remitente, envuelta en palabras dulces pero con el peso inequívoco del desprecio. Todo se inclinó cuando, sentada en la mesa de la cocina con el mantel de ganchillo heredado de su madre bajo el teléfono, Carol abrió la aplicación azul y vio desfilar la vida de su hija en pequeñas ventanas brillantes. El compromiso anunciado en Facebook, la fiesta de preparación que conoció a través de stories, y esa expresión de moda, límites saludables, usada como muro de vidrio entre madre e hija. Su mano tembló, no por la edad, sino por esa descarga helada que sube por el pecho cuando la traición se vuelve oficial. Instintivamente recurrió al ejercicio que tantas veces enseñó a pacientes ansiosos. Inhalar en 4 tiempos, exhalar en 4 tiempos, aunque el aire supiera a óxido. El mensaje era directo, sin ceremonia. Madison comunicaba que se había casado por lo civil para simplificar y pedía las llaves de la casa de playa para pasar allí la luna de miel, porque es el lugar perfecto para empezar de nuevo. Carol apretó el llavero en forma de brújula que su difunto esposo había comprado en la tienda del muelle y se quedó mirando. Esa aguja que nunca marcaba un norte real, girando hacia donde uno la empujaba. El refrigerador gimió otra vez en su nota aguda y comprendió que la banda sonora de la mañana había cambiado de tono. No se trataba de un simple pedido, sino de un guión donde ella era apenas una figurante de lujo, útil por el escenario, prescindible por la trama. Y allí, con la taza dejando un anillo de café sobre el mantel de ganchillo, comenzó el día en que Carol decidió que nadie usaría la palabra recomienzo para arrebatarle su casa y, mucho menos, a su hija. Durante semanas, Carol intentó convencerse de que todo era un malentendido pasajero, un espejismo nacido de la juventud de Madison y del carisma superficial de Trevor. Lo había conocido apenas en un almuerzo de domingo, cuando aún parecía un hombre encantador que sabía escoger las palabras como quien escoge conchas perfectas en la orilla del mar. Tenía una sonrisa amplia pero vacía, de esas que nunca alcanzan a tocar los ojos, y una manera de apretar la mano demasiado fuerte, como si necesitara demostrar dominio en cada gesto cotidiano. Carol había notado la incomodidad de su hija cuando él le rodeaba la espalda con un brazo posesivo hasta en lo mínimo, pero calló
para no parecer la madre controladora que siempre había prometido no ser. Poco a poco, aquel almuerzo se convirtió en el primer ladrillo de un muro invisible que Trevor levantaba entre ambas. El muro creció rápido. Madison dejó de responder llamadas, pospuso visitas a la casa de playa y empezó a repetir frases que no parecían suyas. Mamá, tenemos que establecer límites. Mamá, debo priorizar mi relación. Mamá, no es sano depender tanto la una de la otra. Carol reconocía en esas palabras la voz de Trevor camuflada bajo la boca de su hija. Había pasado su vida escuchando matices, primero en la respiración de pacientes en cuidados intensivos y ahora en la entonación de Madison, y sabía diferenciar lo espontáneo de lo impuesto. La herida no era solo la distancia, sino la teatralidad con la que su hija parecía interpretar un papel escrito por otro. Cada vez que cerraba el portátil y veía las fotos brillantes de eventos a los que no había sido invitada, sentía que le arrancaban fragmentos de vida, como si estuviera asistiendo a su propio borrado en cámara lenta. La sospecha comenzó a crecer cuando Carol notó un patrón inquietante en las redes. Trevor siempre aparecía en el centro de las fotografías, con Madison orbitando a su alrededor como un satélite obligado. En cada imagen, él exhibía relojes distintos, marcas de lujo demasiado costosas para alguien que decía trabajar de forma independiente y sin estabilidad. Carol, que había aprendido a leer entre líneas en informes clínicos, empezó a leer también entre poses y sonrisas digitales. Recordaba haber visto esos mismos relojes en anuncios de subastas discretas, y la intuición le soplaba que había más detrás de la fachada brillante. Una madrugada, incapaz de dormir, abrió viejas carpetas de recortes y encontró una nota amarillenta sobre un fraude financiero ocurrido décadas atrás, con un apellido idéntico al de Trevor. Un escándalo protagonizado por su abuelo, acusado de desviar millones. El hallazgo no fue una casualidad aislada, sino la pieza que comenzó a encajar con todo lo demás. Carol recordó que su difunto marido, padre de Madison, había perdido una suma considerable de dinero en aquella época y que siempre había sospechado de un socio de apellido similar. Al unir los puntos, un escalofrío le recorrió la espalda. No era una simple coincidencia. Trevor pertenecía a esa misma familia. La sangre le golpeaba las sienes como si estuviera en medio de una emergencia en la sala de urgencias, pero esta vez la paciente era su hija. Con el pulso acelerado, comprendió que Trevor no solo intentaba aislar a Madison emocionalmente, sino que había escogido a su familia como objetivo estratégico. Lo que parecía un matrimonio por amor empezaba a revelarse como una jugada premeditada, una repetición de patrones que ya habían destruido vidas antes. Consciente de que enfrentaba algo mucho más grande que un simple conflicto familiar, Carol comenzó a investigar con la meticulosidad que había perfeccionado durante décadas de turnos hospitalarios. Hurgó en registros públicos, revisó artículos en hemerotecas digitales y se contactó con antiguos colegas de su esposo que aún guardaban memorias del fraude que lo había marcado. Cada descubrimiento era un ladrillo más en el muro de certezas. Trevor no solo provenía de una familia manchada por delitos financieros, sino que él mismo había replicado el patrón con otras mujeres. Aparecían nombres: Emma y Sarah, herederas de patrimonios distintos, ambas vinculadas a relaciones breves y abruptas con Trevor, ambas con denuncias veladas de manipulación y pérdidas económicas inexplicables. El dolor de Carol se mezclaba con una especie de furia serena, la misma que la había sostenido en noches interminables de 1900. Emergencias. Madison no veía nada, o prefería no verlo, atrapada en la telaraña de atenciones calculadas que Trevor desplegaba con precisión quirúrgica.
Carol recordaba los ojos cansados de pacientes que no aceptaban el diagnóstico y comprendía que su hija estaba en esa misma negación. Pero esta vez ella no podía limitarse a ofrecer consuelo. Debía actuar como la guardiana que siempre había sido. Mientras observaba las olas romper contra las piedras de la costa, tomó la decisión más difícil. Si Trevor había transformado su relación con Madison en una estrategia de saqueo, ella transformaría el amor por su hija en un plan de contraataque. La idea del contraataque tomó forma una tarde gris, mientras Carol acomodaba las carpetas en el escritorio de su difunto marido. Entre papeles olvidados, encontró una pluma estilográfica con la que él solía firmar contratos, y esa simple imagen la inspiró. Ella también firmaría un documento, no con tinta, sino con pruebas. Pasó semanas recopilando cada fragmento de información posible, armando una especie de expediente con recortes de prensa, estados financieros sospechosos y testimonios en foros que hablaban de Trevor con la misma mezcla de miedo y rabia que ella sentía. El resultado fue una carpeta gruesa, cuidadosamente ordenada, que decidió bautizar mentalmente como regalo de bodas. El día de la entrega llegó más rápido de lo que imaginaba. Madison había aceptado reunirse con ella bajo la excusa de dejar atrás los resentimientos. Y Trevor, con esa falsa cortesía que usaba como disfraz, la acompañó. Carol lo recibió en la casa de playa, el refugio que tantas veces había sido santuario familiar. Sobre la mesa de madera, en lugar de flores o copas, reposaba la carpeta. Con voz calmada, casi maternal, les dijo: «Este es mi presente para ustedes». Trevor sonrió con suficiencia hasta que comenzó a hojear el contenido. En segundos, su rostro cambió de color, como si la sangre le hubiera abandonado por completo. Madison, desconcertada, leía los documentos y levantaba la vista buscando explicaciones que su esposo ya no podía improvisar. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Trevor intentó recuperar la compostura, asegurando que todo eran acusaciones viejas y coincidencias desafortunadas, pero su voz temblaba más que la taza de té que Carol había colocado frente a él. Madison lo observaba con una mezcla de incredulidad y miedo, como si de pronto hubiera descubierto que vivía con un extraño. Carol, en cambio, mantenía la serenidad de una enfermera que ya ha visto demasiadas veces la diferencia entre una crisis real y una simulada. No necesitaba gritar ni acusar, bastaba con dejar que las pruebas hablaran. Esa noche, Madison regresó sola. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y traía consigo un silencio cargado de dudas. Sentada en la misma mesa donde habían compartido desayunos interminables frente al mar, pidió explicaciones a su madre, como si de pronto quisiera recuperar todos los años de confianza perdida. Carol no se limitó a repetir lo evidente, le mostró con detalle cada documento, cada testimonio, cada número que encajaba en la trama de Trevor. Madison escuchaba en silencio, asintiendo con la cabeza, hasta que finalmente pronunció la frase que Carol había esperado tanto tiempo. «Mamá, creo que necesito tu ayuda para salir de esto». Con esa frase, Carol sintió que algo dentro de ella se reacomodaba, como si un hueso roto hubiera encontrado nuevamente su lugar. No era victoria, era apenas el inicio de una batalla distinta. Juntas contactaron a un viejo amigo abogado, alguien que había trabajado en casos federales y conocía los pasadizos legales donde Trevor intentaría esconderse. La primera recomendación fue clara. No podían confrontarlo de manera frontal otra vez. Necesitaban pruebas vivas, algo que lo desenmascarara sin margen de dudas. Fue entonces cuando surgió la idea de utilizar un micrófono oculto,
Una estrategia que, aunque sonaba propia de películas, se adaptaba a la perfección a la vida real que estaban enfrentando. Madison aceptó con un miedo que se le notaba en cada respiración. La valentía no consistía en no temblar, sino en temblar y aún así dar el paso. Carol la abrazó como cuando era niña, recordándole que siempre había estado allí para curar rodillas raspadas y noches febriles, y que ahora no sería diferente. Prepararon el plan en detalle, una conversación aparentemente íntima entre Madison y Trevor, donde ella lo incitaría a hablar de los planes financieros, de las cuentas ocultas y de las verdaderas razones detrás de su matrimonio. El dispositivo era pequeño, apenas un broche de chaqueta, pero cargaba con el peso de toda una historia familiar que estaba a punto de girar en otra dirección. La grabación ocurrió en una noche de viernes, cuando Trevor había bebido lo suficiente como para confiar demasiado en su propia astucia. Madison, con el corazón latiéndole a un ritmo que casi podía escucharse, desde afuera lanzó preguntas con la suavidad de quien acaricia una herida. Trevor, creyéndose invulnerable, comenzó a hablar. Sus palabras salían cargadas de vanidad. Se jactaba de haber planeado todo desde hacía años, de haber estudiado la historia financiera de la familia y de cómo Madison era la pieza perfecta para cerrar un círculo que su abuelo no había podido completar. Cada frase caía como un hierro candente en la memoria de Carol, que escuchaba en tiempo real desde el auto estacionado, a unos metros, apretando el volante con los nudillos blancos. Cuando finalmente Trevor mencionó las cuentas offshore y la intención de acceder a la casa de playa como garantía para mover dinero ilícito, el micrófono captó con claridad la confesión que lo condenaría. Madison mantuvo la compostura, aunque por dentro quería gritar, y lo dejó hablar hasta que se hundió solo en su propia trampa. Esa misma madrugada, el abogado entregó la grabación a los agentes federales. Carol, exhausta, sintió por primera vez en meses que respiraba sin el peso de una losa sobre el pecho. Habían cruzado un umbral. Ya no eran madre e hija contra un muro invisible, sino dos aliadas directas en un caso que pronto dejaría de ser un secreto familiar para convertirse en un asunto judicial de gran escala. El arresto de Trevor llegó al amanecer, cuando aún quedaban restos de neblina cubriendo la costa. Los agentes tocaron la puerta con firmeza, y Madison, con un temblor en las manos, abrió sin decir palabra. Trevor apenas tuvo tiempo de mostrar su habitual sonrisa ensayada antes de que le leyeran sus derechos. La escena era surrealista. El hombre que había construido una fachada impecable de control y carisma estaba siendo esposado frente a la misma mujer a la que había intentado borrar de su propia vida. Carol observaba desde la escalera con una mezcla de alivio y tristeza, porque ninguna madre sueña con ver a su hija pasar por una experiencia así, aunque fuese necesaria para liberarse. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, firmas y preguntas. Los agentes aseguraron la carpeta de pruebas preparada por Carol, junto con la grabación de la confesión. Madison tuvo que repetir los detalles varias veces, y cada vez su voz se volvía más firme, como si al relatarlo se convenciera de que finalmente estaba despertando de un sueño peligroso. Carol, en silencio, se mantenía a su lado, ofreciéndole la misma seguridad que antes brindaba con una simple caricia en la frente durante las fiebres de la infancia. Cuando al fin salieron de la oficina federal, el aire frío del exterior les golpeó los rostros como una bofetada, pero también como una bienvenida. Habían atravesado la primera gran batalla y seguían juntas. El juicio no tardó en convertirse en un espectáculo mediático.
Los periódicos locales publicaban titulares llamativos y los noticieros abrían con imágenes de Trevor entrando esposado a la sala, intentando sostener la barbilla en alto como si aún controlara la narrativa. Pero lo que más estremeció a Madison fue ver aparecer a Emma y Sarah, las mujeres con las que él había repetido el mismo patrón en el pasado. Ambas aceptaron testificar, y sus relatos coincidían en detalles escalofriantes. El aislamiento de sus familias, las promesas de un futuro brillante y la súbita desaparición de recursos económicos. Para Carol, escuchar esas voces fue como confirmar que su intuición había estado guiada por algo más fuerte que el azar. Había visto al depredador disfrazado de príncipe desde el primer instante. Los abogados de Trevor intentaron desestimar los testimonios como historias despechadas, pero pronto un antiguo socio, atrapado por su propia conciencia o por un acuerdo judicial, reveló la pieza que faltaba. Trevor había hablado durante años de un plan de largo plazo para casarse con alguien vinculado al dinero desaparecido décadas atrás. Madison no era solo un objetivo sentimental, era la ficha clave de un ajedrez que se remontaba a la corrupción de su abuelo. El silencio en la sala tras aquella declaración fue tan pesado que incluso los periodistas dejaron de teclear por un instante. Carol, desde el banco de testigos, apretó las manos sobre su regazo y supo que ese era el momento en que toda la oscuridad quedaba finalmente expuesta a la luz. La sentencia llegó después de semanas de audiencias extenuantes. Trevor fue condenado a 12 años de prisión por fraude, lavado de dinero y conspiración, además de una restitución millonaria a las víctimas que su familia había dejado en ruinas. Cuando el juez pronunció el veredicto, Madison se desplomó en el hombro de Carol, como si de pronto el peso de todo lo vivido hubiera decidido caerle encima de una sola vez. No fue un triunfo eufórico, sino una liberación silenciosa, de esas que hacen que el cuerpo tiemble sin que salgan lágrimas. Carol la sostuvo firme, recordándole sin palabras que aún había un hogar esperándola, no uno hecho de muros y techos, sino del lazo que ninguna manipulación había logrado romper del todo. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. Madison volvió a la casa de playa con una maleta pequeña y los ojos cansados de tanto desconfiar de sí misma. Encontró en los pasillos la misma arena acumulada en las esquinas, en la terraza las mismas sillas descoloridas por el sol, y en todo ello un recordatorio de que había una vida anterior, intacta, esperándola. Carol no le reprochó nada. En lugar de discursos, ofreció gestos sencillos: una taza de café caliente, una manta doblada en el sofá, el silencio paciente para escuchar lo que su hija quisiera compartir. Fue así como la herida empezó a cerrarse, no con rapidez ni con magia, sino con la lenta costura de los días compartidos. Madison comenzó a pedir perdón en frases entrecortadas, como si las palabras le pesaran demasiado al salir. Decía que había estado ciega, que había confundido control con amor y que, en su afán de construir algo propio, había terminado prestando su vida entera a un impostor. Carol la escuchaba sin interrumpir, porque entendía que la culpa era un veneno que se drenaba poco a poco. A veces, en medio de la noche, Madison se levantaba sobresaltada recordando alguna escena con Trevor, y Carol la encontraba en la cocina bebiendo agua con las manos temblorosas. En lugar de discursos, se sentaba a su lado hasta que el temblor cedía, como tantas veces lo hizo en las guardias de hospital con pacientes ansiosos. Poco a poco, la vida comenzó a recuperar tonos más claros.
Madison aceptó iniciar terapia y en las sesiones descubrió cuánto había perdido de sí misma durante aquellos años. Carol la acompañaba a veces, no para intervenir, sino para recordarle que ya no estaba sola en ese trayecto. Entre ambas renació una complicidad olvidada. Cocinar juntas panqueques en la cocina impregnada de olor a vainilla, pasear por la orilla recolectando conchas, reírse de anécdotas antiguas que parecían dormidas bajo capas de polvo. Cada instante era un ladrillo en la reconstrucción de una confianza que había estado al borde del colapso, pero que ahora resistía con una firmeza renovada. Un día de verano, cuando el sol caía oblicuo sobre la terraza y la brisa traía olor a algas, Madison confesó un deseo inesperado. Quería casarse de nuevo algún día, pero esta vez, de verdad, con la madre a su lado y en la misma casa de playa que Trevor había intentado convertir en botín. Carol sonrió con una ternura que le arrugó las mejillas y le respondió que el lugar siempre estaría abierto para celebrar lo que naciera del amor, no del cálculo. Esa conversación fue como un cierre invisible de heridas, la confirmación de que Madison ya no veía la casa como un escenario de manipulación, sino como un santuario familiar rescatado. La noticia del nuevo comienzo se difundió poco a poco entre amigos y vecinos, quienes recibieron a Madison con abrazos sinceros y sin rastro de juicio. En las reuniones en el muelle ya no se hablaba del escándalo judicial, sino de cómo madre e hija habían resistido juntas lo impensable. Carol notaba la diferencia en la forma en que la saludaban, ya no como la mujer viuda que había sido apartada, sino como la pieza central de una victoria inesperada. A veces, al caminar de regreso por la arena húmeda, pensaba en su esposo fallecido y en cómo, de algún modo, la justicia también había alcanzado el pasado que él cargó con tanto dolor. Con el tiempo, Carol volvió a disfrutar de los pequeños rituales que antes parecían vacíos. Encender una vela al atardecer, barrer la terraza mientras el mar rugía a lo lejos, preparar té de hierbas con hojas que ella misma cultivaba en macetas oxidadas. Pero ahora, cada gesto estaba acompañado por la risa de Madison, que recuperaba de a poco su espontaneidad. Las sombras de Trevor todavía aparecían en forma de recuerdos dolorosos, pero ya no dominaban las conversaciones. Eran mencionadas como cicatrices, no como heridas abiertas. Carol descubrió que la verdadera victoria no estaba en ver a Trevor condenado, sino en ver a su hija volver a sí misma. Un año después, madre e hija organizaron una pequeña celebración en la casa de playa. No era una boda ni un gran evento, solo una reunión íntima con personas que las habían apoyado durante todo el proceso. En lugar de música ensayada, hubo guitarras improvisadas. En lugar de discursos formales, anécdotas compartidas que arrancaban lágrimas y carcajadas. Cuando Madison levantó una copa y agradeció públicamente a su madre por no haberse rendido, todos aplaudieron con fuerza. Carol, con los ojos brillantes, comprendió que ese era el verdadero nuevo comienzo. No uno impuesto por un manipulador, sino uno tejido con lazos auténticos, reconstruidos sobre la confianza y el amor que habían resistido la tormenta. Aquella noche, después de la celebración, Carol salió sola a la terraza y se sentó en la vieja mecedora que había resistido 3 generaciones. El mar estaba oscuro y salpicado de reflejos plateados de luna, y ella pensó en todo lo que había cambiado desde la mañana en que recibió aquel mensaje frío pidiéndole las llaves para la luna de miel. Era como si la casa misma hubiera respirado con ellas, soportando el silencio de los días grises y ahora acompañándolas en la calma renovada. Cerró los ojos y agradeció, no con palabras ruidosas, sino con un suspiro largo que se confundió con la brisa salada.
Madison se unió poco después, llevando una manta enredada en los brazos, y se sentó a su lado sin necesidad de hablar. El silencio entre ambas ya no era incómodo, era un refugio compartido. Carol pasó la mano por el hombro de su hija y entendió que, a pesar de todo, la vida les había devuelto algo más valioso que cualquier restitución económica: la certeza de que, incluso tras la traición más profunda, el amor podía reconstruirse. Esa noche se prometieron no volver a dejar que nadie las separara, y el rumor constante del océano parecía sellar ese pacto invisible, como un testigo eterno de su reconciliación. Con los meses, Carol comenzó a escribir un diario donde registraba cada paso de su recuperación emocional junto a Madison. No lo hacía con pretensión literaria, sino como un método para no olvidar los matices. El día en que rieron hasta llorar cocinando galletas que se quemaron por completo. La primera vez que Madison volvió a caminar sola por el muelle sin sentir miedo. O aquella tarde en que ambas se atrevieron a mirar viejas fotos familiares sin que el dolor les robara el aire. En cada página, Carol entendía que la memoria también podía ser un lugar seguro, siempre que estuviera acompañada de verdad y no de secretos. Madison, por su parte, decidió retomar su carrera profesional, algo que había dejado en pausa mientras estaba bajo la influencia de Trevor. Con el apoyo incondicional de su madre, consiguió un puesto en una pequeña firma local donde podía desplegar su talento sin sentirse controlada. El brillo volvió a sus ojos, no de manera inmediata, pero sí con la constancia de quien riega un jardín todos los días. Carol observaba orgullosa cada logro, convencida de que la mejor justicia no era solo ver a Trevor tras las rejas, sino comprobar que su hija volvía a caminar con pasos propios, libres de cadenas invisibles. El verano siguiente, la casa de playa volvió a convertirse en escenario de nuevas tradiciones. Esta vez no había tensión escondida en los rincones, sino risas que se escapaban por las ventanas abiertas y olor a pan recién horneado que impregnaba las cortinas. Carol invitó a algunos amigos de la comunidad y Madison se encargó de preparar un brindis improvisado en el que declaró que la casa ya no sería nunca más un botín para nadie, sino el corazón de su familia. Los presentes aplaudieron y por primera vez en mucho tiempo Carol sintió que cada rincón de su hogar estaba a salvo, no por las cerraduras o las llaves, sino por la fortaleza recuperada en su relación con su hija. En medio de esa calma renovada, Carol reflexionaba sobre el largo camino recorrido. Habían pasado del aislamiento y la manipulación a la complicidad y la confianza, de la amenaza de perderlo todo a la certeza de que nada podía separar un vínculo auténtico. Trevor era apenas un eco lejano en los periódicos y en los tribunales, pero ya no dictaba el rumbo de sus vidas. El mar, que había sido testigo de las lágrimas y del miedo, ahora era cómplice de la esperanza. Y en cada ola que golpeaba contra la costa, Carol encontraba la misma respuesta. Habían sobrevivido, habían resistido y, sobre todo, habían vencido juntas. Con el paso del tiempo, Carol entendió que aquella batalla no había sido solo contra Trevor, sino contra la idea de que podía ser relegada, olvidada o borrada de la vida de su propia hija. La casa de playa seguía en pie, igual que ella, como un símbolo de resistencia frente a las tormentas. Madison ya no veía a su madre como un obstáculo, sino como el pilar que le devolvió la libertad cuando más lo necesitaba. Juntas aprendieron que el amor verdadero no siempre se mide en palabras, sino en la valentía de enfrentar la verdad, incluso cuando duele. La última imagen que quedó grabada fue la de ambas caminando por la orilla al atardecer, con las olas mojando sus pies y el viento despeinándoles el cabello. No hablaban de juicios ni de fraudes,
sino de planes sencillos: redecorar la terraza, plantar nuevas flores, quizás organizar un futuro festejo en la misma casa donde casi perdieron todo. Miren, ese horizonte compartido encontraron la paz. Carol, mirando a su hija, supo que la herencia más valiosa no era la casa ni el dinero, sino la confianza recuperada y la certeza de que, pese a todo, habían salido adelante juntas.